El pasado 17 de enero se llevó a cabo la presentación del libro Historia del Periodismo Cultural en México, escrito por Humberto Musacchio. Dicho evento contó con la participación de Maeli Carballo, Adriel Alemán y Daniel Ortega, estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de las Californias. La cultura es un factor omnipresente en la historia de todas las sociedades. Ha merecido la atención de periodista y, en cierta medida, el hombre de letras para rendir cuentas sobre su acontecer diario. Hoy es indispensable desligar el periodismo de la cultura, o como sostiene Humberto Musacchio, la expresión periodismo cultural. El devenir de la historia ha exigido, sin embargo, la especialización de la actividad periodística a tal grado que hoy existe el periodismo cultural. El autor elabora una recapitulación sobria y concreta sobre los hitos que definieron la identidad del periodismo cultural en distintas épocas. La historia comienza con las hojas volantes impresas en la Nueva España, que se escriben posteriormente con las plumas de Carlos de Sigüenza y Góngora, los primeros periódicos de Bartaloche y Alzate, las gacetas mexicanas y, desde luego, los intentos en pro de la libertad de prensa hechos por Joaquín Fernández de Lizardi. El autor nos relata en su libro sobre la cultura periodística en nuestro país que en los días de café en París, en la Ciudad de México, el Oloroso Bebedero pasó a funcionar como sala de redacción de varias revistas, donde grandes maestros como Efraín Huerta, Rafael Solana y Octavio Paz redactaban más de un número de la revista Taller. También ahí mismo se dio el caso en el que llegara a ser presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, escribiera sus notas culturales en ese famoso café de Ciudad de México, quien alternó con Álvaro Galdés y Fuentes, Tomás Perrín, que combinaban la actuación con las letras, Ramón Galdés y Manuel Luján, y la escritora estrella Margarita Michelena, quien hacía sus primeras armas en el periodismo pulsante con la querella temible que entonces se escudaría al movimiento intelectual Buenaparte, la cual cabía en ese famoso café. En la historia del periodismo cultural en México, lo que pretendí fundamentalmente fue dar información a los compañeros en ejercicio y a los estudiantes sobre el árbol genealógico al que pertenecemos, la familia de donde venimos. Traté de reunir aquí las publicaciones más importantes, de mencionar a los periodistas más destacados, de decir por qué tienen importancia unas y otros. Por supuesto, conforme me acerco al presente, pues es más general la información, es menos exhaustiva, porque finalmente les tocará a otros hacer una historia más precisa, más acabada, más puntual de lo que hoy es el periodismo cultural. En el libro digo que todo periodismo es por definición cultural. Cualquier especialidad de nuestro oficio es cultural, eso forma parte de nuestro modo de ser, lo refleja, influye a su vez para transformar esos modos de ser. En el periodismo se recoge lo que somos, cómo somos, qué comemos, a dónde vamos, cómo caminamos, qué vestimos, etc. Eso es el periodismo. Cómo matamos, como bien lo saben ustedes, sobre todo por lo ocurrido hoy en estos días. Eso es el periodismo. Y sobre todo es eso, la parte más negativa de lo que ocurre en la sociedad, porque dicen por ahí que las buenas noticias no son noticias, y lamentablemente el periodismo se encarga de transmitir sobre todo las malas noticias, lo que rompe con la normalidad.